Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Radio C4 presenta Libre al Fin con Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin. Y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios. Y en este libro que realmente es lo que necesitábamos nosotros estudiar, por lo menos aquí en nuestra iglesia local, conforme a cómo uno siente la dirección del Espíritu Santo, en el que podamos nosotros recibir esto que también fue no solamente el deseo del Señor, el deseo del Espíritu Santo, sino que el apóstol Pablo también deseando estas cosas para estos creyentes efesios, para estos gentiles, para todos aquellos que leyeran esta epístola. Esta epístola es una epístola muy genérica, no solamente para los efesios, sino dirigida a todos los creyentes de todos los tiempos. Amén. Y aquí vemos cómo el apóstol Pablo, él hablando acerca de estos gentiles y hablando de ellos y poniéndolos en una posición que era la posición que el Señor les había dado por la gracia de Dios, por la sangre derramada de Cristo Jesús, en la que ellos también eran coherederos y copartícipes de la promesa en Cristo por el Evangelio. Vemos la humildad también del apóstol de una manera extraordinaria, una mansedumbre, él considerándose realmente el más pequeño de todos los santos. Gloria sea el nombre del Señor por eso. Y él tenía este deseo de que las personas pudieran entender esta dispensación del misterio escondido, que pudieran tener una revelación de todas aquellas cosas que el Señor había dado, pero que eran aún un misterio, en sombras, en tipos, pero que ya todo había sido revelado por la muerte y resurrección de Cristo, el nuevo pacto. Y lo llama la multiforma sabiduría de Dios. Vea el esfuerzo del Espíritu Santo en escoger palabras. Por supuesto, esta es una traducción, pero en el original aún, la multiforme sabiduría de Dios, deseando que esta multiforme, abundante, amplia, extensa sabiduría de Dios, y cuando hablamos de sabiduría de Dios, estamos hablando de una persona. Estamos hablando del Señor Jesucristo y de lo que Él hizo. Dios, convirtiéndose en un hombre. La encarnación. Algo ni siquiera remotamente pensado por el ser humano, en el que Dios pudiera convertirse uno de nosotros. Un hombre, un ser humano. Andar, caminar. Pasar las vicisitudes de un hombre. Y entonces para ir a la cruz y derramar la sangre de su vida para pagar la deuda del pecado del hombre, incurrida por el hombre. Y si esto no sucediera, entonces no había manera que el hombre pudiera ser salvo. Esta es la multiforme sabiduría de Dios. Y Pablo dice que esto se dé a conocer por la iglesia. ¿A quién dice aún? A los principados y potestades en los cielos. Está hablando de los ángeles
santos y justos, en el que la iglesia, y la labor de la iglesia, la obra de la iglesia, la predicación por medio de los creyentes, la iglesia de Cristo, los ángeles aprendiendo aún de ellos, de la proclamación, la iglesia del Señor Jesucristo, proclamando la cruz a las huestes angelicales, que también siendo esto parte de la sabiduría de Dios, algo que los ángeles no habían conocido antes. Entonces, todo esto dice, conforme a la determinación eterna, algo que había sido propuesto por la deidad, un propósito, la voluntad de Dios, algo, un plan, un diseño, un modelo, amén, que fue realizado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en algún tiempo en la edad remota, en la que Cristo Jesús el Señor se convertiría en hombre para ir a la cruz. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, dice, en el cual, hablando de Cristo, y específicamente en lo que Él hizo en la cruz, dice, tenemos seguridad y entrada con confianza, seguridad y acceso con plena confianza. Y esta seguridad, entrada, acceso con confianza es por la fe de Él. Por la fe en la cruz de Cristo. Sin la fe en la cruz de Cristo, no hay seguridad, no hay acceso, no hay entrada, no hay confianza. Gloria sea a Dios. Entonces, esto sería del versículo 1 al versículo 12 del capítulo 3 de Efesios. Tenemos Pablo hablando acerca de esta revelación que le ha sido dada. El misterio de Cristo. Usted debe concentrar toda su energía en entender esto. Amén. Usted debe enfocarse en querer conocer más sobre esto. El misterio de Cristo. No es un misterio ya. No lo es. Ha sido revelado en la persona de Cristo, en su vida, muerte y resurrección. Pero nosotros necesitamos conocer más sobre esto. Amén. Necesitamos saber explicar esto. Este entendimiento que le fue dado a Pablo, el Señor se lo dio a él, le reveló a él el significado del nuevo pacto. Amén. Encerrado en la persona de Cristo, en su vida, en su muerte, en su resurrección. Esto es para el judío, para el griego también. Esto es para el pecador y también para los santos de Dios, en lo que se refiere a la salvación, pero también la vida diaria delante del Señor. Un entendimiento en que no solamente somos salvos por la cruz de Cristo, sino que también somos mantenidos por la cruz de Cristo y la fe puesta allí. Este es el asunto del cual él trata en otras epístolas, en ciertas secciones, y especialmente con los Gálatas, quienes estaban tratando de ellos, después de haber conocido la libertad en Cristo Jesús y de estar andando en esa libertad y haber sido libertados de la esclavitud, de la ley, del legalismo, de la religiosidad, debido a las falsas doctrinas, ellos estaban volviendo a ese estilo de vida, por medio de reglas, reglamentos, sacramentos, ceremonias, ritos, rituales, días, fiestas, la circuncisión especialmente. Y ya cuando la mente empieza a meditar, a pensar que quizás yo necesite aportar algo, yo necesite hacer algo, yo necesito enfocarme en mis obras para poder lograr el favor de Dios, la bendición de Dios, la victoria. Tenga por seguro que siempre usted va a encontrar alguna cosa que va a atraerle a la carne, en la que usted se involucre pensando, estas actividades van a otorgarme
este favor de Dios, me van a dar esta bendición, me van a dar esta victoria sobre el pecado o lo que fuera. Y entonces en ese momento usted está saliéndose de esta libertad en Cristo Jesús para volver a la esclavitud de donde el Señor originalmente le libertó cuando usted fue salvo. Y aunque no nos damos cuenta de eso, entramos en un sistema ritualista, en un sistema legalista, en un sistema de días, de horas, de momentos, de observaciones que no tienen nada que ver con la palabra de Dios a veces, u observaciones que no, el Señor en ningún momento dirigió que debíamos hacerlas. Ahora, en el versículo 3 en adelante, habla de las bendiciones. Y dice así entonces el apóstol: por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Es decir, el apóstol estaba hablando, era conocimiento de todos los creyentes en aquel entonces, las vicisitudes, problemas, persecuciones, oprobios, rechazos, que el apóstol Pablo, necesidades de todo tipo, él inclusive menciona muchas de estas en la carta a los Corintios. Y entonces estas tribulaciones, él no quería que fueran un motivo para que los creyentes se desanimen en cuanto a su fe. Él estaba hablando de sus prisiones, él estar encarcelado. Él no quería que esto determinara el servir o no servir al Señor por medio de aquellos que leerían estas cartas, que no se entristezcan, que no desmayen en su fe, que no sean debilitados en su confianza en el Señor, acaso de su encarcelamiento. Porque él quería que ellos entendieran que todas estas cosas al final tendrían un resultado positivo para la gloria del Señor y para la proclamación del Evangelio. Que todo esto resultaría en el bienestar de estos creyentes. Oh, gloria, y de todos los que estarían por venir, y aún de nosotros. Porque el Señor, Él supo cómo usar esos tiempos de prisiones efectivamente para la proclamación del Evangelio. El que el apóstol estuviera en una cárcel no significaba que el Evangelio se había detenido, no. El estar en una prisión no significa que el Evangelio se encontraba prisionero, que la cruz de Cristo no podía ser proclamada. Sin embargo, la palabra del Señor siguió proclamándose aún más fuerte porque los creyentes, aún por el encarcelamiento de Pablo, no se fueron debilitados, no fueron calladas sus bocas, sino que ellos comenzaron a proclamar mucho más fuertemente y con mayor convicción que nunca. Uno encerrado, uno en prisión, y ahí mismo el Señor usándolo para predicar a todo el pretorio y además para escribir las cartas que hoy, como esta que estamos leyendo hoy, hermanos, y esto ocasionando una revolución impresionante en el mundo de aquel entonces, y el Señor multiplicando esta palabra y propagando el Evangelio. El apóstol luego dice, por esta causa. ¿Cuál es la causa? Quiero que vean, él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Diría, bueno, estaría doblando rodillas para que pudiera salir de la cárcel. Estaría doblando rodillas para que fuera libertado de esas prisiones. Estaría orando él debido a estas tribulaciones. No, él no estaba orando por sus tribulaciones. No, él no estaba
orando y doblando rodillas para ser liberado de la cárcel en este momento. Él estaba doblando sus rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo por la propagación del Evangelio. Vemos cómo los intereses del reino de los cielos son puestos por encima de sus propios intereses. ¿Están notando esto? No importa qué pase conmigo, no importa cuánto tiempo más yo tenga que estar en prisiones. Yo no lo sé, pero el Señor lo sabe. Siempre y cuando esto pueda ser causa, gloria a Dios. Estas mis tribulaciones, dice, por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y por esta causa, la propagación del Evangelio, es que por esto sí yo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una vida postrada a la voluntad de Dios, sin importar cuál fuera esta voluntad. Dice, ¿de quién? O sea, el Señor Jesucristo. Es nombrada toda la familia, todos los que han aceptado a Cristo, es decir, forman parte de esta familia, en los cielos y en la tierra. O sea, todos aquellos creyentes que están en la presencia del Señor, en el cielo, y todos los creyentes que están vivos en la tierra. Todos son parte de la familia del Señor. Para que Él, Cristo Jesús, os dé, conforme a las riquezas de su gloria. Esto es mencionado también anteriormente en este mismo capítulo y aún en toda esta epístola. Las riquezas. Gloria a Dios. Dice, y dentro de estas riquezas está la gracia, dentro de estas riquezas está la sabiduría, está la misericordia, está la gloria. Dice, para que Él, Cristo Jesús, os dé, conforme a las riquezas de su gloria, es decir, conforme a todas las perfecciones reveladas de Dios, no solamente su gracia y su poder, dice, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior, por su Espíritu, o sea, por la obra del Espíritu Santo. Está hablando que el hombre interior, que el espíritu del hombre sea levantado, sea fortalecido, sea lleno de poder por el Espíritu Santo. Y esto es algo que sucede solamente por medio de nuestra fe. Es decir, la fe alcanza este poder, la fe alcanza esta fortaleza, la fe nuestra en Jesucristo, en el poder de su cruz, gloria a Dios, ocasiona que el Espíritu Santo obra y traiga esta fortaleza que necesitamos, este poder que necesitamos. Amén. Dice, para que habite Cristo, escuche, por la fe en vuestros corazones. Esto se lleva a cabo por medio de la fe en la cruz del Señor Jesucristo. Dice, para que habite Cristo. Bueno, si ya recibí a Cristo como Señor y Salvador, ¿acaso ya no habita Cristo? Sí. Pero quiere decir, para que continúe habitando Cristo en vuestros corazones. ¿Cómo? Por la fe. ¿Fe en qué? Fe en Él. En Él y lo que Él hizo por mí. Dice, ¿a fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Es decir, si estamos arraigados y estamos cimentados en amor, esto es algo que sucede también o es ocasionado o un resultado de la fe en Jesucristo. O sea, la fe en el Señor Jesucristo, mantenida allí, en su cruz, en su sangre, en su sacrificio perfecto, en su obra consumada, en la expiación. Amén. Esto hace que nosotros permanezcamos en Cristo, Cristo permaneciendo en nosotros. Y de esta manera solo es que somos arraigados, es decir, echamos raíces bien profundas en el fundamento del Evangelio, que es la cruz de Cristo. Somos cimentados en amor. ¿Por qué? Porque no hay amor fuera de la cruz. Justamente la cruz de Cristo es este cimiento,
La cruz de Cristo es el fundamento, es la base. Y debemos ser arraigados en esta obra, que es una obra de amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y de esta manera estamos firmemente establecidos y bien fundamentados. Entonces, cuando esto sucede, Cristo habitando en nosotros por la fe, en nuestros corazones, para que seamos arraigados y cimentados en amor, dice, podáis bien comprender, es decir, si nosotros no estamos arraigados y cimentados en la fe, y la fe viene por el conocimiento, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, o sea, el Evangelio, o sea, el mensaje, o sea, la cruz de Cristo. Dice, para que podáis bien comprender con todos los santos. No es uno solo, sino todos. No solamente entender, sino también asirse de ello para hacerlo propio. Yo me tomo de esta verdad. No solamente que intelectualmente digo, sí, lo entiendo. No. Sino que no solamente entender, sino tomar, abrazar, asirse, apropiarse de esta verdad. Podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, gloria a Dios, y conocer el amor de Cristo. Cuando habla acerca de estas medidas, la anchura eterna, la longitud eterna, la profundidad eterna, la altura eterna, son metáforas usadas por Pablo para explicar la inmensidad incalculable, insondable, inescrutable del amor de Dios por los santos. El amor de Cristo. ¿Cómo es que nosotros conocemos este tipo de amor? Es adquirido por la experiencia, que excede a todo conocimiento, porque uno puede contarle a la persona porque Dios te ama, porque Dios ama al mundo, pero la persona tiene que conocer el amor de Dios. Y no podemos agotar el amor de Dios. Dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y toda la plenitud de Dios nos llega solamente por Cristo y por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Llenos de toda la plenitud de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Qué hermosa que es esta frase aquí. Llenos, 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 llenos. De toda la plenitud. De todo el completamiento. Vean estas palabras tan grandes. Son enormes, palabras enormes. Plenitud, amén. Profundidad, longitud, anchura, altura, todo conocimiento, multiforme sabiduría de Dios, oh gloria a Dios, determinación eterna. Tenemos palabras enormes que nos van más allá de nuestra, no podemos siquiera alcanzarlas de tan grandes que son en cuanto a todo lo que hay en el conocimiento de Cristo Jesús. Por eso dice, y conocer el amor de Cristo, que excede, dice, escuche, que excede a todo conocimiento. O sea, el creyente puede conocer el amor de Cristo y necesitamos conocerlo adquirido por la experiencia, pero aún así, estaremos toda la eternidad conociendo el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque no puede ser contenido. Por eso aquí habla de la anchura, la longitud, la profundidad, la altura. No puede ser medido. Es extraordinariamente grande. Y luego sigue diciendo en el versículo 20, y a aquel que es poderoso, presenta a Dios como la fuente de todo el poder, dice, para hacer todas las cosas. Este es un versículo muy conocido.
mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. Ese versículo es extraordinario. Mucho más, mucho más, mucho más. Él es poderoso. El Señor, Él es poderoso y Él es aún todopoderoso. Él es la fuente de todo poder. Y creo que no podemos nosotros llegar a comprender el poder de Dios en su totalidad, pero estaremos aprendiendo por la eternidad cuán poderoso Él es. Amén. Cuán grande Él es, así como cantamos. Por eso dice, para hacer, dice, todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, hasta más allá de nuestra comprensión, de lo que el Espíritu Santo puede explicar solo en estos términos. Dice, según el poder que obra en nosotros. La palabra según o conforme al poder se refiere al hecho de que este poder puede obrar en nosotros. Porque dice, según el poder que obra, que opera en nosotros. Este poder es inherente a la persona del Espíritu Santo que vive en la vida y en el corazón del creyente. Entonces, el Espíritu Santo, entendamos, Él es Dios y Él es todopoderoso. Y Él puede hacer absolutamente todo, dice. Él puede hacer también todas las cosas. Y Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Ahora, todas estas cosas deben ser conforme a la voluntad del Señor. Amén. El poder que obra en nosotros es el poder del Espíritu Santo. Este poder del Espíritu Santo dice, es poderoso, es tan grande, es tan abundante. No hay límite alguno. Pero muchas veces este poder no está operando en nuestras vidas, no está obrando en nosotros como podría obrar. ¿Cómo? Más allá de lo que pedimos o entendemos, debido a que nuestra confianza muchas veces no está puesta en Jesucristo, la fuente de poder y su obra en la cruz, sino que estamos poniendo la fe en nosotros mismos. Entonces, si la fe está puesta en nosotros mismos y en lo que nosotros podamos hacer, bueno, ese es el poder con el que contamos. Estamos contando con un poder, aunque digamos que creemos en Dios y confiamos en Él, pero en realidad a veces la fe está puesta y la confianza está puesta en nosotros mismos, y de esta manera este poder de Dios, que es lo más abundante y lo más grande y lo más poderoso, está limitado en nuestras vidas. Pues dice, según el poder que obra en nosotros. Y va a haber una medida del poder de Dios obrando en nosotros, operando en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Y esto va a ser conforme a dónde estén puestos los ojos, conforme a dónde tú estás mirando, dónde está puesta tu fe, confianza y dependencia solamente y exclusivamente. Ese va a ser el poder con el que tú cuentas. Si tu fe, tu confianza, dependencia está puesta en ti mismo, en lo que tú haces, en tus fuerzas, en tu fortaleza, en tus habilidades, en tus virtudes, en tu educación, en tu inteligencia, tus aptitudes, tus dones, etc. Entonces, ese va a ser el poder con el que tú cuentas, muy limitado y muy escaso, porque es algo humano. Es carnal. Ahora, si tú estás mirando hacia la fuente de todo poder, la fuente inagotable de todo poder, que es la cruz del Señor Jesucristo, entonces ahí sí es que tú cuentas con esto que dice aquí. Porque muchas veces los creyentes mencionamos este versículo. No, Él es poderoso para darte más de lo que tú pides o entiendes. Bueno, pero esto no nos olvidemos del resto del versículo y a interpretarlo correctamente, pues dice, según el poder que obra en nosotros. ¿Cuál es el poder que opera en ti? Por eso la palabra según,
Es muy importante. Según el poder. Refiriéndose al hecho de que este poder puede obrar en nosotros solo cuando nosotros seguimos la manera de Dios para la victoria. Y la manera de Dios para la victoria, la manera en la cual Dios eligió que la victoria sea otorgada, recibida, fue a través de la cruz de Cristo, la muerte de su precioso Hijo, y nuestra fe en esa obra terminada. Entonces esto es lo que permite que el Espíritu Santo pueda usar su gran poder, todo su poder a nuestro favor, amén, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Yo puedo confiar que esto es una realidad, que esta es una promesa para mí y que hay muchas cosas que yo estoy pidiendo, y que el Señor está pudiendo hacer estas cosas mucho más de lo que pido, de lo que entiendo. Pero ¿cuál es el poder que opera en mí? ¿Cuál es el poder, este poder, ¿no? Según el poder que obra en mí. Y bueno, si el poder que obra en mí soy yo mismo, si el poder que obra en mí es mi dependencia en mis obras, si el poder que obra en mí es mi fe en mi iglesia, bueno, no vamos a poder contar, no vamos a poder nosotros experimentar este poder del que habla aquí. Muchos están experimentando un poder, pero es un poder humano, terreno, transitorio, que a veces aparenta ser de Dios, pero no es. Aquí estamos hablando de algo muchísimo más abundante, dice, mucho más abundantemente. Y nos confundimos y pensamos que el poder nuestro es lo mismo casi que el poder de Dios. No hay comparación alguna. En ninguna manera, en ninguna forma, el poder que el hombre tiene sin Dios al poder de Dios operando en la vida del hombre. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a una pausa y volvemos. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. Sweet Spirit, Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father, 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 Father. precious Spirit. Spirit, oh, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control.
Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and keep me by your precious side. Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father, Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let us talk to the Father. Father, 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 Precious Spirit. Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control of every situation that has troubled my mind. All my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I roll. Dottie Rambo some time ago wrote a song that it blessed me the moment I heard it. John's going to help me on the courses. I had a lady right here in this city the other day. We sung it over television. Oh, it's been some months ago. But she said, Brother Swaggart, and I didn't know who she was, but of course the Lord knew. She said, you'll never know how much it blessed me. And I pray that it'll bless you tonight. I've never been this homesick before. Danny? Well, there's a light in the window, the table spread in splendor, someone standing by open door. I can see a crystal river, it must be near forever. Never been this homesick before. I see the bright lights shine. Now it's just about home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Lord, I've never been this home
I can see the family gather, sweet faces all familiar. No one's old or feeble anymore. Oh, my lonesome heart, it's crying, gonna spread my wings for flying. Never been this homesick before. Sing it, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Hallelujah. Lord, I've never been this homesick before. I see the bright light shine. The bright light. Now it's just about a home Well, it's just time, about home time. and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Come on and sing the song, John. Well, I see the bright lights shine. Now it's just about a home time, and I can see my father standing by the door. This world has been a wilderness, and I'm ready for deliverance. Yeah, Lord, I've never been this homesick before. Lord, I've never been this homesick Gloria sea el nombre del Señor. Estamos de vuelta aquí en Libre al Fin. Ya casi terminando este capítulo 3 de Efesios, que sigue diciendo así. El 20, vuelvo a leer. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo y la Iglesia como un cuerpo serán el vehículo de aquella demostración eterna. A Él sea la gloria en la Iglesia. Es decir, la Iglesia está para glorificar al Señor Jesucristo. El cuerpo de Cristo está para glorificar, darle honra a Cristo Jesús por quien Él es Dios y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. De eso se trata. Esto es lo que la Iglesia debe hacer, darle gloria y honra al Señor Jesucristo, hablar de Cristo, predicar de Cristo, exaltar a Cristo, cantar de Cristo, proclamar a Cristo. Dice, por todas las generaciones, es decir, eternamente, por los siglos de los siglos. Amén. El capítulo 4 comienza con consejos sobre cómo debemos nosotros conducir nuestras vidas diariamente delante del Señor. Y el apóstol Pablo aquí comienza diciendo, yo pues preso en el Señor. Amén. Esto es muy importante. No preso de Roma, no preso de Nerón, sino preso en el Señor. Como se mencionó, el apóstol está en la prisión en Roma y él se considera un prisionero porque el Señor así lo quería y así lo mandaba. Él no se consideraba un preso del Estado romano, sino que él era un prisionero del Señor Jesucristo. Y él dice, os ruego que andéis como es digno
de la vocación con que sois llamados. Él está hablando. Anden conforme a como debe andar un cristiano. Ustedes están proclamando que han sido salvos por el Señor Jesucristo. Bueno, anden conforme a como es digno del Señor, como es digno de un creyente. Está hablando de la norma de conducta, vivir en santidad, en justicia. El creyente debe andar conforme al Espíritu, que se logra solo cuando este creyente entiende que toda fuerza, toda ayuda, toda fortaleza provienen de la cruz de Cristo, y siempre asegurarse que la cruz del Señor Jesucristo sea el objeto de su fe. Con toda humildad. Esta es la otra recomendación sobre nuestro andar diario. Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados, con toda humildad. No dice con humildad, no dice solo con humildad, no. Fíjense que esto también es mencionado de esta manera, con toda humildad. La palabra toda delante de la palabra humildad, el sustantivo, para modificar esta palabra y decir, no es solamente que anden con humildad, no, sino con toda humildad y mansedumbre. En el libro de los Hechos también tenemos esta misma expresión, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Y de nuevo, todo esto es una obra del Espíritu Santo, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, amén, el amor. Estamos hablando del fruto del Espíritu Santo, y esto es algo que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Él puede lograr estas cosas, pero no es nuestra propia habilidad. Sin la ayuda del Espíritu Santo, estas cosas no pueden ser una realidad en nosotros. Sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Luego sigue diciendo, solícitos a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Son añadidas aún más virtudes. La solicitud, que es la diligencia. Guardar la unidad del Espíritu, está hablando de la unidad en la iglesia del Señor Jesucristo. Está hablando del vínculo de la paz que lo conecta todo. La fe en cualquier otra cosa fuera de Jesucristo y la cruz destruye la paz, porque promueve la autojusticia, o sea, la justicia propia, y esto genera envidias, contiendas, problemas. Pero cuando la fe de cada uno de los miembros de la familia de Dios está puesta en Jesucristo, en su obra en la cruz, el Espíritu Santo, Él produce el amor, la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarse los unos a los otros, la solicitud o diligencia, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice un cuerpo, ¿ven? Un cuerpo. El cuerpo de los creyentes que fueron llamados. Un cuerpo y un espíritu. No puede estar el cuerpo siendo dirigido por varios otros espíritus. Tiene que ser un solo espíritu, y es el Espíritu Santo de Dios. Un Espíritu Santo quien obra siempre por medio de Cristo y la cruz. Significa que la fe en otras cosas, y especialmente en uno mismo, lo que hace es que estas virtudes no sean una realidad. ¿Por qué? Porque habrán otros espíritus involucrados en el asunto. O somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, o vamos a ser dirigidos por el espíritu del hombre, en el mejor de los casos, en el peor de los casos, espíritus inmundos. Dice, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Toda nuestra esperanza está en Cristo, Jesucristo, Cristo, en vosotros la esperanza de gloria. Cristo Jesús, Él es nuestra esperanza. Y todo gracias a lo que Él hizo en la cruz. Él es nuestra sola
y Él es nuestra única esperanza. Cristo no es una esperanza más dentro de otras esperanzas. No, Él es la única y la sola esperanza de este gran llamado celestial que hemos recibido. Dice entonces, un espíritu, un cuerpo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y a través de todos y en todos vosotros. Déjenme ver eso un momento. Dice un Señor, Jesucristo se refiere, una fe. Cuando dice una fe, está hablando del Evangelio, o sea, lo que Cristo hizo en la cruz. Un solo sacrificio, un bautismo. Cuando dice un bautismo, no está refiriéndose al bautismo en agua, sino que está hablando aquí del bautismo en Cristo Jesús, lo que se efectuó en la cruz. Es decir, Romanos 6, versículos 3 al 5, ser bautizados en su muerte. No está refiriéndose al bautismo en agua. No está queriendo decir el bautismo en las aguas en que tiene que bautizarse una sola vez. Está hablando del bautismo en Cristo Jesús. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Aquí cuando dice Padre de todos, y que está sobre todos y a través de todos, esto ha sido mal interpretado, y el movimiento que es el de la nueva era, dice, no, Dios está en todo y en todos y por todos y a través de todos, todo es Dios, todo es divino. No, no está hablando de eso. Un Dios y Padre de todos, aquí cuando dice la palabra todos, no está refiriéndose que Él es Dios y que Él es el Padre de todo ser humano, no. Él es Dios y Él es Padre de todos los redimidos. Dios no es el Padre de los inconversos. El Señor Jesús lo dijo claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, en Juan 8:44. Es decir, aquellos que aún no han nacido de nuevo. Y luego dice, quien está sobre todos. Es decir, sobre todos, o sea, que Dios, Él es supremo y Él es soberano por encima de todo hombre. Dice, y a través de todos y en todos vosotros, en virtud de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y nuestra fe en aquella obra consumada. Pero que quede claro que no significa que Dios, Él es Dios y Padre de todos, sino solamente de los redimidos. Pero a cada uno de nosotros es dada la gracia, conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. No nos da tiempo para meternos en este versículo, hay muchísimo allí. Estamos hablando de lo que sucedió cuando el Señor Jesucristo, Él expiró y Él entregó su espíritu. Vamos a tratar con esto, amén, el don de Cristo, el propósito de los dones, luego también aquí son mencionados, pero vamos a tratar con aquello que sucedió en la cruz del Calvario después de la muerte del Señor Jesucristo, cuando dice que Él subiendo a lo alto, que Él ascendió y llevó cautiva la cautividad. Gloria sea el nombre del Señor. Nos encontramos en el próximo programa y quédese aquí, que en momentos más comienza Marcelo con el servicio de los viernes. Que el Señor les bendiga. No se olviden, como todos los viernes, culto 7:30. Coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the sign of His return. Won't be long, it may just be today. Jesus has gone to prepare for me a mansion way up on Glory Avenue. I'm standing firm on the promise that He made, where
many times have I dreamed of his appearing when he will take his bride away. I'm making plans to attend that marriage supper on that great eternal wedding day. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs that he's returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on a silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking out at the signs that he's returning. It won't be long, it may just be today. He's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his return. Won't be long, it may just be today. Well, he's coming back on the silver cloud of glory. He's gonna take me away. I'm looking now at the signs of his return. Won't be long, it may just be today. Restaurador de mi alma, tú sanas el dolor. Redentor de mi ayer, oh te bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré. Te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré. Por siempre, por siempre. Restaurador